Hola Claudio, ¿cómo estás? Hola Steffi, ¿bien y tú? Bien, bien, gracias. Quería darte las gracias por querer participar en este espacio. Te invité, la verdad, a conversar contigo hoy día porque creo que para mí en lo personal eres un referente muy importante para la gente que nos está viendo. Claudio es profesor de mis hijas en el colegio en que asisten, la escuelita Montessori, y hoy día vamos a hablar un poco acerca de tu experiencia relacionada con la educación convencional y la educación Montessori. Y la idea es un poco derribar mitos y contarle a la gente cuál es la realidad que se vive dentro de una escuela Montessori. Y ya sabemos que hay muchas Ujú. cosas que la gente piensa acerca de esto desde el desconocimiento. Y la idea es un poco mostrarles desde adentro cómo te lo vives tú, más o menos cómo me lo vivo yo desde el lado de la mamá o la apoderada, y nada, la idea es conversar y fluir. Así que cuéntanos, Claudio, eh, ¿qué edad tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Tienes hijos? ¿No tienes Ya, hijos? esa presentación, claro. Bueno, primero también, Steffi, agradecerte la posibilidad de poder conversar de educación. Siento que es un espacio bonito. eh, por buenas o por malas, ahora tenemos el tiempo, o tenemos que hacernos el tiempo de hablar de educación, eso es muy saludable. Y bueno, paso a contarte un poco de lo que ha sido mi experiencia en la escuela tradicional. Yo soy profesor de historia, yo me titulé, esa es mi carrera original. Tengo 33 años y como todo profesor medianamente convencional, al salir de la universidad, ingresé a trabajar en el sistema de educación pública, en el sistema municipal en Peñalolén. Y bueno, al cabo de 3 años de experiencia con todo lo que implica acompañar grupos que en ese momento eran de segundo ciclo, de cuarto a octavo básico, educación municipal, sentí que habían muchas cosas que no resonaban en mí y que el espacio en el que me estaba moviendo no me resultaba satisfactorio. Fundamentalmente creo por dos cosas bien importantes, creo. La primera tiene que ver con un nivel de exigencia que se le pedía a los niños y a los adultos también. Entonces vivíamos en una lógica, en una cultura de la exigencia, me refiero a la exigencia escolar, ¿no? Por la exigencia por el resultado. Eso no hacía sentido en mí, pero lo que terminó como de cuajar y decir, no, esta no es la educación que yo quiero hacer, no estudié para esto, era fundamentalmente darme cuenta de mi experiencia como profesor, porque ya la había vivido como niño, en que las relaciones humanas, la convivencia en los espacios de educación convencional, está muy devaluada. Es un espacio que no se le presta importancia. eh, Me llama mucho la atención que naturalicemos que hayan espacios donde se supone que los niños van a aprender mucho, pero se les trata muy mal, se Mm. les descuida a ellos y a los adultos también. Yo no quiero perder de vista que somos parte de una red entre que los niños y los adultos y los padres y las familias nos movemos bajo el descuido, bajo la amenaza, la desconfianza. Entonces, eso eh, terminó por, eh, terminó por arrojarme fuera del sistema. Yo no quería trabajar más en el sistema tradicional y por ahí tuve la buena suerte, yo siempre digo que hay momentos que uno cambia su perspectiva de vida. Yo el año 2014 tuve la suerte de poder participar en una ecoescuela en un lugar muy bonito de Perú, en Guayojari. Esto es a las afueras de Cusco, en el Valle Sagrado de los Incas, donde había una perspectiva de educación muy amplia. Yo no sé si interpreto bien lo que viví en ese año, pero viví un collage, así una juguera de pedagogías alternativas, Montessori, Waldorf, Bosque Escuela, Reggio Emilia, eh, toda la inspiración que le poníamos nosotros, y de eso salía algo que, que me hizo pensar y decir, hay un montón más de formas que podemos hacer para educar a los niños. Mm. Y eso me abrió en mí como una llamita,
que cultivo hasta el día de hoy, que espero que nunca se me apague. En este momento estoy en la casa Montessori, digo, así como si tuviera un tránsito, pero, pero creo que esta perspectiva de venir de la escuela tradicional a las pedagogías alternativas, siento que ha sido un proceso también bien interesante en mí, más allá de lo profesional, ya diría en términos humanos. Humano. Yo cuando te escucho, bueno, esto me ha pasado del día 1 que te conozco, nos conocemos justamente desde el año 2015, desde que las niñas, o sea, Catita entró al colegio y ahí coincidimos en la misma escuela, tú como guía, yo como ¿Ah? fuera, y siempre que te escucho a mí se me paran un poco los pelos porque me pasa que siento que nosotros como profesionales, yo también soy profe, en la universidad sí nos hablan de esta idea humana de los seres humanos, sí nos dicen que es muy importante que los niños estén bien, que las familias estén involucradas, y como que desde la teoría hay una idea de que esto debiera ocurrir. Pero una vez que vamos a la práctica en los lugares convencionales nos damos cuenta que está demasiado lejos de la realidad. O sea, realmente los niños no se ven como individuos particulares, no se trabaja su estado emocional. Para la gente que no sabe, yo llegué a la educación Montessori porque a mí se me murió un hijo, o sea, una situación súper potente a nivel personal que me hace buscar un lugar en el que me vieran como persona y vieran mi particularidad y lo que estábamos pasando, no solo yo, obviamente mi hija. Entonces cuando te escucho es como decir, me pasan dos cosas, digo, ¿cuánta gente debería estar sintiendo y pensando lo mismo que tú y realmente se queda en creer que no hay otra forma de hacerlo? ¿Y cuántos otros estamos migrando y buscando y ojalá cada día seamos más? Eh, me emociona escucharte, siento que es como que me da la sensación de que la revolución está comenzando y esto va a empezar a pegar siempre más fuerte. Claudio, y entonces llegaste a esta escuela en Perú que te movió un montón y volviste a Chile. Volví a Chile, sí, ahí ya convencido, si tenía algo en la cabeza así como convencidísimo era que no quería retornar ni a los lugares ni a las formas de la educación tradicional. No tenía claro entonces dónde tenía que ¿Dónde? ir, Pero sí sabías lo que no pero querías. claro, tenía muy claro lo que no quería, y en ese no querer, bueno, también empieza a aparecer lo que sí uno va queriendo confirmar. Y de ahí pude tener la posibilidad de integrarme a un diplomado. Me recuerdo el año 2015, hice un diplomado de, que fue para mí mi primer acercamiento ya real a la perspectiva de Montessori, cuando en este diplomado, en un espacio muy lindo también, que tuve la suerte de participar en Conchalí esta vez, en Santiago de Chile, en el Colegio Quillagua, donde se daba, ¿no es cierto?, este diplomado que tenía algo muy lindo, que para mí también fue otra revelación. Tomar los elementos más importantes del método Montessori y cruzarlos con los aportes de la biología del doctor Humberto Maturana. Yo decía, wow, ¿cómo se pueden juntar a dos pesos pesados de la educación, de la ciencia, hacerlos coincidir? Bueno, ¿qué sale de esto? Y creo que por ahí ya fue el enamoramiento más fuerte con Montessori, y de ahí, nada, en un par de años, ya son 5 o 6 años que llevo trabajando bajo una propuesta en la que me gustaría sí señalar que no me considero un guía Montessori porque no he tomado los cursos como la formación, he tomado solo algunos seminarios, pero sí hay algo que agradezco de Montessori, es la posibilidad de tener una filosofía nueva, una filosofía, una forma de entender el vínculo con los niños y con la creación completa, con su aspecto más cósmico, ¿no? Entonces, para mí es muy interesante lo que me ha nutrido de Montessori en esta forma de relacionarme con el mundo. Ujú. Sí, lo que dices es súper importante porque a mí me pasa un poco también que creo que, al igual que tú, que más que ser el método es muy importante, el método Montessori, o sea, está diseñado, está hecho, los materiales, cómo se trabajan y todo, y estamos de acuerdo en eso. Pero la filosofía, o sea, esta nueva mirada hacia el niño, hacia el adulto y hacia la coexistencia de todos nosotros en un mismo lugar o en un mismo planeta incluso, es un poco la mirada que de repente
cambia antes que entender el método. O sea, si esa mirada no te cambia, el método es como un adorno, creo yo. La filosofía es como Mm. mucho más potente y es mucho más movedora, no sé cómo se dice, de lo que uno realmente vive, la experiencia. Claro, ¿no? Y además Steffi tiene la particularidad o la suerte que esto a mí, una vez que lo entendí, lo sentí como un tesorito que me gustaría compartir. Eh, Mucha gente se queja, ¿no es cierto?, con justa razón también, con justa razón, de que el método Montessori se le asocia siempre, o no siempre, sino que habitualmente, generalmente, a los padres, a las madres y a cuyas familias tienen la capacidad económica de pagar por eso. Entonces yo creo que esa crítica nos viene muy bien a los espacios Montessori también para replantearnos cómo hacemos que sea cada vez más público y no tengamos que estar siempre utilizando la muletilla de que el ministerio no nos quiere apoyar, si eso no va a suceder. Eso ya lo sabemos, o en muy poca ocasión. Lo lindo de esto es que el método Montessori no necesita de escuelas, ya lo sabemos. Para ser Montessori, para guiarnos por la filosofía, tenemos que tener una mirada distinta de vincularnos con nosotros mismos, con los niños y con el mundo. Exacto, No hace falta asistir a escuelas más caras, no exacto, hace falta tomar todos los cursos que tengo que tomar, que también me ayudan, no obvio, hace falta tener los materiales, porque es una disposición interna del adulto a vincularse con el mundo. Entonces, ahí está lo bonito. Y eso exacto. tenemos que decirle a todos. Montessori está abierto para todos, si es que lo queremos. Si Exacto. es que lo Y es queremos. súper importante lo que tú dices, porque en el fondo podemos pasarnos la vida con la excusa de que no tengo el dinero, no tengo el material, no tengo el curso, es que me tengo que especializar 2 años y no tengo el tiempo. O sea, demasiadas excusas y barreras que podemos poner para que alguien pueda llevar esta filosofía a la crianza o a la vinculación con los niños, cuando en realidad tiene que ver más con un ser, con cómo somos con los niños y cómo son los niños con nosotros, que con un tener o con un hacer. O sea, como que la diferencia está ahí, ¿o no? Como no lo llevemos al hacer, llevémoslo al ser. Porque de hecho podemos tener muchos materiales Montessori y hacer muchas cosas Montessori, pero en realidad la vinculación es poco respetuosa y ahí se nos caería todo el método, ¿no? Qué Claro, yo interesante creo lo que que dices. ahí debiera haber una coherencia. Ujú, En mi trabajo yo lo he visto fundamentalmente, yo siento que los materiales, no sé si es muy Montessori decir esto, pero representan el 49% de la importancia en el vínculo con un otro. ujú, Es una excusa nomás para conocerte a ti, para que tú me conozcas a mí en un interés despertar, pero lo más importante, el 51% es la calidad del vínculo, es la calidad de autoconocimiento, es la capacidad de entendimiento que tienes de ti mismo ujú, y de un otro. ujú, Y eso creo que no está presente en la educación convencional, para ujú. hacer el paréntesis, no, no hay posibilidad. No, o sea, cero. A nosotros nos, bueno, en la escuelita que van mis hijos, en el que tú eres guía, también pasa que llegan sin querer menospreciar otras escuelas, pero llegan niños de escuelas muy Montessori desde el método, con mucho material, con mucho adquisición económica o posibilidad económica, que realmente los padres sintieron que esta filosofía, que este ser del método no se estaba viendo reflejado y por eso salieron de ahí también, ¿no? Un poco como que no, el dinero no hace todo para hacer una escuela Montessori y no es excluyente. Sí, o sea, el dinero es un aspecto, creo, ¿no? Que Claro. al que generalmente, como estamos en una sociedad en que todo lo evaluamos respecto del precio de las cosas, ponemos más atención. Pero cuando estamos en una escuela, lo menos importante es el dinero, Ujú, porque hay valores, hay filosofía que esa escuela encarna. Entonces uno como padre, como madre, como familiar, debiera saber dónde pone a su hijo, ujú. porque finalmente lo está entregando a otras manos que lo están formando. Exacto. Es bien Es profundo potente. eso. Sí, es potente. Oye, Claudio, cuando te escucho, me venía a la mente hace poco cuando alcanzamos a vivir el proceso de vinculación, entró Jacinta al nivel más pequeñito. Jacinta tiene 3 años, entonces entró a lo más pequeñito. Alcanzamos a estar 2 semanas antes que partiera todo esto. Y yo acompañé a Jacinta las 2 semanas. Yo hablé con la guía del salón y estuve las 2 semanas ahí con ella, acompañándola en su proceso, que por su particularidad sabía que iba a ser un proceso más lento y más difícil. Y
la verdad es que yo lloraba, había momentos en los que yo lloraba, yo no le decía a nadie, pero a mí me caían mis lagrimones porque lo que se vive ahí, estando de adentro, es como ese espacio tan protegido, tan bonito, que tú decís, se puede hacer de otra forma. O sea, en un momento me acuerdo que unos niños estaban tirando unos materiales, jugando, ellos lo hacían con el afán de jugar, y claro, la guía se acerca y les dice, te voy a mostrar cómo ocupamos los materiales. O sea, en ningún momento déjense de tirar eso, cómo se le ocurre, castigado a la inspectoría, ni nada de esas cosas que uno está acostumbrado a ver, ni siquiera un grito. O sea, se acercó con amabilidad, se agachó a su altura, le tocó el hombro al niño y le dijo, te voy a mostrar cómo. O sea, desde una actitud como súper agresiva que estaba teniendo el niño, la guía se acercó con todo lo contrario, o sea, con una calma, una tranquilidad, y tú dices, de alguna manera, es posible. O sea, cuando los profesores nos excusamos en el, es que mira cómo se portan estos niños, ¿cómo queréis que lo haga? Yo creo que es posible, o sea, tengo esa convicción, creo que tú también, hacerlo de otra manera. Sí. Sí, me has hecho recordar esto como, qué bonito que de vez en cuando vivamos estos milagritos, yo le llamo, ¿no? Hay cosas que uno va viendo en el salón, de que van pasando estos milagritos, y claro, qué bonito que ocurra, porque sobre todo nosotros, nuestra generación, está muy marcada a fuego por una idea como que la educación, como que enseñar, entrama inevitablemente el castigar. El O sea, maltrato, claro. claro, como que no, como que si no duele, como que si no se hace sufrir, parece que no es educación, parece que no. Y a nosotros lo tenemos tan metido adentro que ahora tenemos a un montón de niños encerrados en sus casas y encima les estamos atorando con un montón de deberes, porque si aprenden con gusto o con ganas o con decisión propia de hacerlo, no nos gusta. Tenemos que verlo un poquito sufrir porque la letra con sangre entra. Eso creo que nos escolarizaron mucho y ya es hora de empezar a sacudirse un poco. Sí, es cierto. Es cierto, nos vemos hasta nosotros que estamos en estos espacios más reflexivos, hasta yo como mamá a veces me veo como creyendo que tengo que hacer algo más poco respetuoso para lograr resultados. Claro, en el momento reflexiono y digo, eso viene porque tengo una idea impuesta de toda mi vida que las cosas se hacen de una manera, pero en realidad en la reflexión uno puede ir cambiando un poco eso de adentro. Claudio, Ojalá, me sí. gustaría dime. Cuéntame, ¿sí? No, me gustaría Perdón. que hiciéramos, sin el afán de demonizar la educación convencional, muy por el contrario, simplemente con el afán de darnos cuenta de cómo funcionan ambos espacios, quisiéramos un paralelo desde tu experiencia en las cosas que tú recuerdas que viviste en la educación convencional versus cómo las estás viviendo ahora en una escuela en Montessori. Bien. Bueno, es amplia la pregunta. Sí, A mí solamente me gustaría, también como tú lo dices, no se trata de demonizar la escuela tradicional. Yo más que nadie siento un cariño inmenso por lo que sucede en la escuela tradicional y más aún en la escuela pública. Yo siento que hay un espacio ahí que nos formó a todos de alguna u otra manera cuando la escuela era un poco más pública, con esta noción de que es para todos. Y bueno, yo no demonizo la escuela tradicional, siento que ahí hay una gran cantidad de seres humanos, de niños, de adultos, que interpretan un rol que les ha sido asignado de antemano. Entonces, solo interpretan un rol y no pueden hacer otro distinto. Entonces, atendiendo a esa situación, yo creo que la principal diferencia entre los niños de educación convencional, por ejemplo, versus los niños de escuela Montessori, creo que tiene que ver con un respeto mayor que se les da en espacios hablaría de escuelas libres o de escuelas respetuosas. Hay un respeto mayor por los niños, hay una forma de aproximarse a ellos distinta a la que lo hacemos en la escuela tradicional, hay una valoración distinta por sus espacios de juego, por ejemplo, se promueve mucho más el juego en un espacio Montessori, no porque creamos que con eso los niños van a ser más listos, que van a aprender más rápido y que van a conseguir mejores trabajos. No nos interesa eso, eso viene como una consecuencia colateral, para quien lo quiera ver así. Los niños necesitan jugar
porque son niños y es parte intrínseca de la infancia. Eso hacemos en Montessori, no es nada nuevo. También siento que hay un respeto mayor, porque esto yo creo que es el meollo del asunto. ¿Qué quieres aprender? Desde muy chiquitito y desde muy chiquititas a nuestros niños nosotros les decimos, ¿qué te gusta aprender? Dame tú la mano y tú muéstrame lo que tú quieres aprender, versus lo que se hace en la escuela tradicional, que algunos expertos deciden en qué momento, en qué tiempo tú tienes que cumplir con ciertos estándares, ¿no es cierto? Y si aprendiste a leer a los 7, ¿qué te dice la escuela tradicional? Te atrasaste un año. Tarde, claro. Te atrasaste un año, voy a leer 50, 60 años más, pero te atrasaste un año. O sea, creo que la diferencia primordial es que nos encontramos con una forma de relacionarnos distinta, y me gustaría abordar también este aspecto en los adultos, que siento que es importante. En la escuela tradicional lo que yo noté, y siento que no es solo de la escuela tradicional, quizás todos los trabajos tienen un poco este defecto de que como están orientados en la competencia y no en la colaboración, los adultos de ciertos espacios educativos no estamos entrenados, no estamos capacitados para colaborar entre nosotros. Entonces tú lo que ves de otro profesor que lo está haciendo bien, te invita inevitablemente a desconfiar de él, te pone en una situación de envidia, de descuido, ¿no? Eso pasa mucho en la escuela tradicional, parece ser como que la existencia de grupos minúsculos que compiten, que esto, en una escuela Montessori o en un espacio de educación libre, yo creo que la colaboración es la condición primera Es todo. para operar. Entonces, siento que un mayor respeto, una mayor valoración por la colaboración, y no me gustaría dejar de mencionar que siento que en las escuelas libres, Montessori también, se valora la capacidad de disfrutar, el goce en los niños, en los adultos por las actividades que realizan. He visto, he visto tanta alegría en niños que rompen un huevo y lo ponen en una sartén y creen que, por poco dicen eureka, es como tanta belleza Eureka, en claro. algo tan sencillo, en la escuela tradicional he visto a niños Espera, me voy a hacer algo. devorando libros. Perdón. ¿Sí? Está bien. Devorando libros, haciendo ensayos, pero sin sentido. Eso siento que es como el sentido que le hacemos, que le damos a nuestras actividades. Y sin disfrutar. Tú dices, como que me dejas con la boca abierta, porque en el fondo es un poco lo que yo también veo como apoderada, como desde afuera, pero desde adentro a la vez. Nosotros como padres de familia, como madres de familia, estamos súper involucrados en el proceso de la escuela. Así lo vivimos en nuestra escuela. Y de alguna manera yo lo veo, o sea, veo cómo los niños, el primer acercamiento que tuve cuando la primera vez que fui al colegio, veía a unos niños correr para allá, otros correr para acá, después unos correr con una manguera, después otros correr con barro, y es que estaban haciendo como un piso de adobe. Entonces, tú dices, el nivel de disfrute que tienen por cada cosa que van haciendo, que van logrando, que van desarrollando, que van descubriendo, es como inrobable, no sé, lo llamaría yo, como algo que nadie les puede robar. Mientras que sí creo que en la escuela convencional muchas de las cosas que los niños se ven obligados a hacer no lo están disfrutando, no lo están sintiendo y no le están encontrando sentido. Y un poco, como dices tú, una de las grandes diferencias y a la vez me llama mucho la atención lo que hablas de cooperación versus competencia, porque a mí como apoderada me pasa que yo miro a los niños en el salón y yo no tengo etiquetas con los compañeros de mi hija. O sea, yo no te podría decir, el que se porta mejor, el que se porta peor, el que tiene mejores notas o el que no, el más inteligente, el más porro. Esa idea que uno suele tener en una educación convencional, de hecho, uno entra a un salón y ve como los puestos organizados según el Mateo, el porro y ese tipo de calificaciones, calificadores, no lo veo en esta escuela. O sea, como mamá no podría decirte, y eso también porque no hay competencia entre los niños, no podría decirte quién es el más inteligente o quién es el que tiene mejores, no sé, resultados.
quién es el más porfiado, no lo sé, o sea, no ocurre. Se ven todos como dentro de sus individualidades, se ven todos iguales. Entonces, eso lo encuentro, o sea, me imagino, lo deben vivir ustedes como algo muy valioso entre los niños y ustedes como adultos también. Sí, mira, es tan bonito lo que dices porque cuando yo migré de la escuela tradicional a las pedagogías alternativas y fundamentalmente a Montessori, me di cuenta muy rápidamente de lo que tú dices, de esta necesidad que luego pesquisé que es una necesidad del adulto de Adultos. calificar, porque evidentemente los niños de la escuela tradicional, al ser calificados por otro, aprenden a calificar también. Lógico. Pero a mí me llamaba mucho la atención que los niños en escuelas como la Montessori, ellos tuvieran muy claras sus diferencias. Eso me gustaba a mí, los niños son muy honestos y ellos se reconocen y dicen, bueno, tal es el que corre más rápido del salón. Ah, pero cuando tenemos algún problema de matemática, parece que el más hábil es tal. Y cuando hay que cocinar un pastel, al que le queda mejor, es a este. Entonces, cada uno se reconoce en su individualidad, en su diferencia, pero aquí viene el secreto que los niños me mostraron y que me regalaron, que ellos no crean valoraciones distintas respecto de eso. No significaba que los que hacían pastel mejor eran ahora los mejores y que iban a mandar a los que no hacían pastel mejor. O los que son más rápidos en matemática, ahora como esta diferencia que uno vivió en la escuela tradicional, que saberte bueno en algo te hacía despreciar o mirar en menos al resto por no tener ese don. Entonces, los niños no hacen esas diferencias, se ven todos similares y es muy bonito. A mí me ha pasado, a mí me gusta también una de mis pasiones, además de la educación, es la naturaleza. Y he tenido momentos tan bonitos como mirar a mi salón y ver a 25, 26, 27 niños, cada uno tan distinto al otro, tan distinto, cuando uno llega al conocimiento de niños que dice, a veces son hermanos, a veces tienen la misma edad, a veces son que tienen los mismos intereses, pero somos todos tan distintos que yo digo, wow, esto es un ecosistema muy sano, muy diverso, porque no hay solo una especie, hay diferentes especies conviviendo en este bosque, yo le llamo, y me llama mucho la atención eso, de que seamos tan distintos, tan diversos, y todos tan necesarios. Claudio, y respecto a eso que tú dices, que ellos se reconocen, eh, como dices tú, no le dan valoración, no dicen, ah, que este experto en matemática, entonces más o menos leer mejor en la vida, a este otro que sabe arte que se va a morir de hambre, un poco la connotación bien eh, coloquial que le damos los adultos, sobre todo en escuelas convencionales, y también un poco nosotros como adultos en la vida en general. Pero ellos cuando se dan cuenta que uno es mejor para esto y el otro, asumen ese rol como de enseñar, como de apoyar, como de, mira, yo puedo hacer un pastel, te enseño cómo lo hago, más en esa lógica, como dices tú, de cooperación que de competencia. ¿Así lo ves tú? Sí, así lo he visto, así lo he observado a propósito de los años, de ver que en los niños, como están viviendo su proceso tan genuinamente, donde no hay una expectativa respecto de lo que quieren conseguir, lo que yo te quiero mostrar, lo que yo te quiero enseñar o lo que te quiero ayudar es genuino, es porque me nace, no es porque estoy esperando a lo mejor que tú me invites a una fiesta o porque me des un cumplido, sino porque es muy natural. El otro día recordaba algo que he extrañado mucho. En los salones Montessori hay ustedes saben que siempre tenemos un trabajo en relación a las áreas, que podría ser las letras, las matemáticas, el inglés, qué sé yo, pero durante nuestro día también es importante hacer labores cotidianas, labores de casa, lo que se llama vida práctica, ¿no? Que tiene que ver con lavar, guardar, secar la loza, cortar fruta, como lo haríamos en nuestra casa. Y como ya no estoy con los niños, extraño mucho esos momentos en que veía que a los niños les gusta mucho hacer las amabilidades, por ejemplo, limpiar los vidrios, pero acompañados.
te ayudo a limpiar los vidrios, y lo que parecería una tarea sencilla de una persona individual, hay otro que se ofrece, pero no es la mirada de adulto como dos lo hacemos más fácil, es que con dos, si lo hacemos los dos, queda mejor. Esa es la mirada que le dan los niños. Parece que ayudar fuera un instinto natural del ser humano, Ah, y que lo que hacemos los adultos en vez de favorecer es cortar eso. total. Pero si nosotros no interrumpimos, nos vamos a dar cuenta que aparece natural esto de que a veces te vas cayendo con todo un peso y no hace falta que me digas que te ayude. Emerge solo natural, porque así parece que está en nuestro interior, está en nuestra biología incluso. Sí, yo me estoy acordando cuando la Cata alcanzó a estar un año en prekinder, era muy chiquitita, tenía 4 años en la educación convencional, fue su único año ahí, y ella me decía, era súper hábil en general con todo lo que se le pedía en el colegio. Entonces ella me decía, mamá, no entiendo por qué cuando hacemos una prueba, porque ya la hacían prueba en prekinder, las tías me ponen libros así parados para que nadie me vea lo que yo hago, y yo sé que a la Emilia le cuesta y le quiero ayudar y no me dejan. Y para ella no cabía en la cabeza por qué no la dejaban ayudar si a su amiga le costaba, y no entendía esta lógica de que le taparan más o menos su trabajo. O sea, a ella de verdad le costaba mucho y le frustraba mucho, porque para ella era muy importante ayudar a su amiga. Entonces me decía, cuando ella se cansa, yo le quiero pintar su dibujo, mamá, porque yo no me canso de pintar. Entonces, como que tú dices, qué linda eso que nace naturalmente de los niños y cómo lo vamos coartando y limitando los adultos en un espacio, no solo en los colegios, en las casas también. O sea, si a tu hermano le toca hacer la cama, no le vayas a ayudar, que es su responsabilidad. ¿Por qué? O sea, si también podría, si tú quieres ayudarle y él... Claro, la lógica adulta es como, que el otro descansa en ti, pero en realidad lo que está pasando en ellos es otra cosa, no es lo que nosotros estamos pensando. Y es tan distinto que en el fondo la falta de observación o de darnos cuenta realmente de lo que está ocurriendo nos hace ir cortando situaciones tan bonitas y tan naturales. ¿Verdad? Claudio, hay unos mitos que yo anoté que me gustaría que los derribáramos en conjunto. A ver. Primero, que la gente en general tiene estas ideas de Montessori, para que ya vamos terminando. Primero, los niños de Montessori después salen al mundo real y sufren. Eso me lo han preguntado muchísimo en mis redes, como, ¿cómo se hace con estos niños cuando salen al mundo real? Yo tengo una respuesta, pero me gustaría escuchar la tuya. Ya. Yo también tengo una respuesta, pero ha sido muy bonito hace un par de días nomás, el domingo creo, eh, le hicieron esta misma pregunta a tres chicos de una escuela, a la escuela de Perú, que te decía yo que participé. Pude conocer a Simón, a Isidro y Luna, cuando ellos eran chicos de la escuela, pero ahora con el pasar de los años, del 2014, ya corrió el tiempo, ellos todos salieron de la escuela. Entonces, ahí vino el temor, el miedo de los adultos, decir, bueno, ¿ahora qué pasa? Porque apostamos por la educación libre, por Montessori o por otras pedagogías, y ya como que viene el momento en que los niños salen al mundo real. Y ellos también tenían este miedo. Ah, Entonces, como niños decían, bueno, nuestros padres han confiado en esta educación, pero por otro lado, decía, ahora nos toca vivir el mundo real. Y me voy a colgar de una respuesta que me quedó muy patente dando vuelta de Simón, que él se fue de la escuela de Cusco con 10 niños, con 10 compañeros, y se fue a estudiar a la Universidad Católica en Lima, con miles de estudiantes, y él decía, bueno, lo primero que tuve que acostumbrarme es a ver esto yo pensaba que era una persona antisocial por venir de un grupo muy pequeño, y me di cuenta que me puedo relacionar muy bien con muchas personas aunque no hayamos tenido la misma escolarización. Se relaciona muy bien con gente que recibió la educación formal, son sus buenos amigos, ha hecho redes, qué sé yo, pero Simón en su mirar nos prevenía de algo muy bonito también, nos decía, yo al conversar con mis compañeros en primer año de teatro, porque Simón está haciendo teatro en Lima, me decía, converso con ellos, y ellos que vienen de escuela tradicional, parece que tampoco están muy claros, y parece que al salir al mundo real, tampoco
tampoco es que tengan toda la respuesta y se pueda manejar así muy bien. Entonces, ahora yo, para responder esa pregunta, lo que haría, no es responderla, sino decirle a cada adulto, a cada adulta, pregúntate tú, a los 18 años, cuando saliste recién de tu educación, de tu cuarto medio o de tu educación secundaria, ¿tenías tan claro cómo operaba el mundo real? Yo humildemente creo que no sabía nada, pero en la escuela tradicional me habían un poco hecho creer de que luego de 12 años de rigurosa educación iba a tener las herramientas para entender el mundo, y me di cuenta que no. Entonces, no tiene que ver con la escuela a la que vamos, sino con qué herramientas le entregamos a nuestros niños para poder entender el mundo en el que viven. Eso yo creo que es fundamental. Sí, y en ese sentido, justamente lo que tú dices, Claudio, a mí me viene a la mente que yo en la escuela siempre he sido súper desorientada, te estoy poniendo un caso súper concreto, siempre he sido súper desorientada en cuanto como a los puntos cardinales, como a saber dónde estoy parada, si el norte está para allá o para allá. Siempre he sido muy desorientada. Y en la escuela no favorece mucho eso, porque lo único que me acuerdo que te mostraban era como una hoja donde el norte estaba arriba, el sur estaba abajo y el este y el oeste todavía no me acuerdo dónde iban. Entonces resulta que hace poco tiempo, hace como 2 años atrás, salí con la Cata en metro, mi hija tenía 9 años, y le digo, hija, vamos a ir a tal lugar, tenemos que parar. Le cuento siempre lo que vamos a hacer y en qué estación vamos a parar, porque si yo voy despistada ya me avisa, qué sé yo. Entonces, de vuelta, ella me dice, mamá, ¿y en qué estación estamos? En Santa Ana. Ah, me dice, mira, si nosotros avanzamos hasta Los Héroes, podemos hacer combinación. Y me empezó a dar una explicación de cómo llegar a un museo que ha ido contigo en la escuela. Y ahí me di cuenta y dije, tenía tan claro cómo funcionaba el metro, cómo podía moverse, en qué estación parar, en qué estación no parar, cómo combinar y cómo llegar al lugar que ella pretendía llegar, que yo dije, Dios mío, ¿qué idea tenemos de que la escuela Montessori no está preparando para el mundo real? Si al final ese es el mundo real. O sea, a mí en la escuela convencional me explicaban en un mapa de Alemania, porque los libros venían de Alemania, entonces el mapa era alemán, de cómo se transitaba por una calle, pero algo tan poco real, que al final yo digo, en realidad, ¿cuál es la educación que te prepara para el mundo real? Yo hoy día tengo claro que la educación Montessori prepara mucho más para el mundo real que la educación convencional. O sea, en la vida real, yo cuando entro a trabajar me relaciono con personas de distintas edades, no con pura gente de mi edad. En la escuela convencional los niños están todos de una misma edad, eso no es real. Lo real es justamente lo Montessori. En la vida real yo tengo que cocinar, limpiar, ordenar, esa es la vida real, mientras que en la escuela convencional de eso se encarga todo el tiempo otra persona, que es la tía del aseo, la tía de la comida, menos tú. Y así, si lo vamos dividiendo en pequeñas realidades, te das cuenta que la verdadera realidad se está viviendo más en una escuela convencional, desde esa practicidad, ¿no? Desde esa idea práctica de lo que es o no es la vida real. Ahora, desde lo que tú dices, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que a los 18 años nadie sabe muy bien ni qué quiere de la vida, ni cómo funciona, ni nada de eso, y es una realidad. O sea, todos salimos del colegio sintiendo que no sabemos nada de cómo funciona el mundo, ni en realidad cómo se vive. No sé, yo creo que es una buena pregunta devolver la pregunta como lo estás sugiriendo tú. Y ahora solo decir algo. Me ha quedado muy claro esto que ha dicho Simón, porque tuve la oportunidad de conocerlo muy chiquito y verlo como con esta capacidad, con esta madurez de decir, mira qué loco lo que hace el sistema educativo, de decirte, cuando tengas 18 años, después de haber cumplido este largo y tortuoso camino, Además, ahora sí vas a poder escoger con libertad. Entonces, él nos contaba que en realidad cuando tenían 18 años mucha gente entendía esta libertad como un poco así como alocarse, como un poco tomar decisiones desenfrenadas y qué sé yo, pero para él, que ya había tenido una experiencia de 8, de 10 años en la toma de decisiones, en libertad, pero no libertad como hago lo que quiero, sino en libertad con la responsabilidad de los compromisos que adquiero, para él le fue muy fácil adaptarse a lo que el mundo real, a lo que nosotros llamaríamos como mundo real, ¿no? sí, sí, qué interesante lo que tú dices, porque suele ocurrir también eso que
como recién ahora tengo la posibilidad de decidir, además, de manera natural decido justamente lo contrario a lo que decidirían mis padres o mis profesores, parece, ¿no? Como toda la vida me dijeron que hiciera esto y que no hiciera lo otro, por ende ahora que puedo decidir, bueno, voy a ir a hacer lo otro que nunca pude hacer. Un poco Es ocurre verdad. eso, y es una realidad, no es que nosotros queramos decir, mira lo mal que lo están haciendo, simplemente pasa, es una realidad. Yo tuve la suerte, que no tuvieron muchos de mi generación, nosotros somos de la misma generación, Claudio, que mis padres nos criaron bien al estilo Montessori sin saberlo. O sea, nosotros siempre Mm. tuvimos capacidad de decidir, de dar nuestra opinión. Si yo no quería ir al colegio, mi papá preguntaba por qué no, es que no tengo ganas, bueno, no vayas, mañana puedes ir de nuevo. O sea, como mucha oportunidad y una relación muy, en ese sentido, respetada. Ujú. Entonces, cuando yo entré a la universidad, claro, yo me acuerdo que tenía compañeras que, no, nos vamos a ir de carrete y tomémonos todo. Y yo decía, pero en realidad, si a mí nunca me prohibieron tomarme una cerveza, no tengo esa necesidad. Y en realidad para mí es más importante estudiar porque mañana tengo una prueba. Como que esa posibilidad de ir decidiendo ha estado hace tanto tiempo que no necesitabas llegar a un día y una hora exacta para poder hacer lo que quieras. Siempre pudiste, Mm. dentro de los límites, hacer más o menos lo que querías. Y en ese sentido, pasa la cuenta, es cierto. Es Claudio, verdad. mira, el segundo mito es los niños Montessori van solo a jugar a la escuela. Me han preguntado mucho eso y de repente me dan ganas de decirles sí, qué rico, pero a la vez tampoco es la respuesta. A ver, cuéntanos tú. O sea, claro, yo diría que la respuesta es un sí rotundo. Y qué bueno que así sea, porque desde cómo lo planteamos, interesa mucho a cómo será la respuesta. Decimos de nuevo, los niños en las escuelas Montessori van solo a jugar. Yo creo que no van solo a jugar, pero qué bueno que jueguen los niños, porque primero, solo hacer notar datos de la causa nomás. Yo creo que estaremos en condiciones de afirmar que quizás seamos el, el momento de la humanidad, esta infancia, la de la actualidad, la que menos posibilidad de juego libre ha tenido en toda la historia humana. Fíjate en lo que nos hemos convertido los adultos. Somos parte de la especie de los mamíferos, ¿no es cierto? Somos el Homo sapiens, somos los seres humanos, parte de los mamíferos, una especie que se caracteriza por ser muy juguetona. Juegan los elefantes, juegan las ballenas, jugamos los seres humanos y nadie nos enseña a jugar. Lo sabemos hacer desde siempre, desde niños, por un impulso interno. Los niños de esta generación cada vez juegan menos porque lo que hacen es entretenerse con videojuegos que no son juegos reales con otros niños. Entonces yo creo que se juegue en los espacios Montessori y en cualquier otro es un poco un espacio, es mantener la llamita encendida de que los niños todavía pueden jugar. Mm, Eso a mí, o sea, cuidar el juego, para mí es lo más importante, sería el 51%. Los niños que no juegan, ¿cuántos problemas se derivan luego de no jugar? mm, De no jugar, de no haberte conducido, de no haberte puesto de acuerdo con otros niños, de no haber ensayado roles distintos. A veces en los juegos los niños ensayan la posibilidad de ser un otro. Hay niños que su desafío, por ejemplo, es decir lo que sienten. La mayoría de nosotros tenemos problemas de decir lo que sentimos. Qué bien nos hubiese hecho participar de un montón de juegos en donde tendríamos que habernos puesto de acuerdo con otro. Por otro lado, hay otros niños que tienen a lo mejor alguna dificultad de seguir indicaciones. Bueno, todo eso se va regulando en el juego, en este maravilloso método que tiene la naturaleza para hacernos convivir de manera armoniosa. mm. Pero venimos los adultos con nuestra lógica productiva, con nuestra lógica exitista y le decimos a los niños, jueguen menos y ojalá nada, porque eso es una pérdida de tiempo, y estudien y produzcan como lo hacemos los seres humanos, pero ustedes tienen que convertirse en productores de conocimiento. Y ojalá
medido, cuantificado en una prueba que me asegure a mí como adulto que tú has aprendido lo que yo te he obligado a aprender. Entonces, dicho eso, yo siento que si en las escuelas Montessori se juega, qué bien que sí sea. Ojalá que la escuela tradicional también pueda tomar elementos de las escuelas libres donde se permite mucho más el juego. No necesitamos hacernos grandes capacitaciones, no necesitamos infraestructura, no necesitamos materiales, necesitamos dejar jugar. Que los niños jueguen, que no se maten, como se dice por ahí, y el resto lo verán ellos. Y eso es un regalo. Sí, increíble. Nosotros acá en la casa, bueno, con todo esto de la cuarentena, al principio, bueno, todos hemos estado como experimentando. Al principio veíamos tele, después veíamos un poquito más, después es que la tele, bueno, al final decidimos de manera un poco arbitraria, pero también por el bienestar de nuestros hijos que son pequeños, limitar la pantalla solo a una vez a la semana, una película en familia. Y con eso parece que estamos todos conformes y la verdad es que hemos visto que los niños desarrollan una calidad de juego impresionante. Cuando hablo de calidad de juego no me refiero a medirlo, sino a juegos como que parten y duran mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo y tienen mucho, para ellos tienen mucho, se involucran muchísimo en ese juego. Los tres, estoy hablando 1 año y medio, 3 años y 11 años, que tú vas a decir qué relación puede haber, la hay. Y la del medio a veces toma un rol protagónico y después la mayor y al niño también. Y te juro que se ve algo maravilloso, pero tuvimos que hacer una adecuación en nuestro ambiente, que es un poco también lo que habla Montessori, que fue sacar este obstaculizador del ambiente que era la tele, porque finalmente se convertía en pelea, porque yo quiero ver una cosa y yo quiero ver otra, se convertía en un distractor, o sea, estaban mirando tele, comían muchísimo porque ni siquiera escuchaban su propio cuerpo, o sea, de verdad que este ecosistema, como decías tú, que funciona tan orgánicamente, se veía muy intervenido con las pantallas. Y nada, ha funcionado bastante mejor y creo que, como decíamos al comienzo, jugar, hay que tal vez resignificar la palabra jugar, y ahí está un poco el trabajo de nosotros como educadores que sabemos lo que impacta el juego y lo importante que es resignificar y mostrar a los adultos cómo jugando se gana mucho también. Digo también porque los adultos solo creen que los niños están ganando a través de algo que se vea como productivo. Y Sí, número me gustaría 3, sí, solo mencionar lo último, Steffi, respecto como del juego. Yo sé que estamos teniendo esta conversación no en un tiempo ni imaginario ni vacío. Estamos en medio de una pandemia que nos ha afectado a todos. Yo siento que no habría ninguno de nosotros que pasara así colado, que no le toque. Pero pienso en los niños que no tienen la capacidad de, a lo mejor, de ser escuchados, y como yo sé que esto va a llegar a papás y a mamás, a mí me interesaría poner el acento en dos cositas. Me gustaría que como adultos permitiéramos mucho el juego y el tiempo para jugar de nuestros niños, que consideremos eso. Hay muchos papás que le han organizado un montón de horarios a los niños diciéndoles, mira, te toca historia este día, matemática y esto que lo otro, no podemos perder tiempo, pero parece que jugar no se considera. Para los que hemos jugado, sabemos que iniciar un juego necesita mucho tiempo para recién saber a qué vamos a jugar. Entonces permitámosle el tiempo a los niños. Y otro elemento importante que yo me gustaría, no sabemos cuánto va a durar esto de la pandemia, pero estaría bien que como adultos empezáramos a plantearnos la posibilidad de vivir experiencias cada vez más frecuentes con nuestros niños en naturaleza, en contextos de vida al aire libre. ¿Por qué? Esto no lo hacemos solo porque nos guste la naturaleza y queramos siempre irnos de excursión. Es porque un dato de la causa nos está indicando que han subido los niveles de estrés en los niños y en los adultos, que estamos tomando decisiones un poco impacientes, estamos con los niveles de violencia y con la forma en que nos estamos vinculando en cada casa, parece que estamos que explotamos como una olla a presión. Y sabemos desde hace mucho tiempo que cada vez que no hace falta irnos al cerro más lejano, podemos ir a la plaza, podemos salir al jardín y tener la amabilidad de regar nuestras plantitas, de deshiervar, de sacar la maleza, pero la naturaleza nos conecta con un espacio que es profundamente reparador.
Ujú. Siento que es importante que no dejemos de ver ese espacio en los niños y también en nosotros. Cual, tal cual. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que conecta cuando uno está en contacto con la naturaleza, te conecta contigo mismo y como con con la interdependencia de todo al final, de todos y de todo. Ujú. Oye, y el último mito, ya estamos llegando al final de la entrevista, ha sido para mí muy entretenida y muy, como, no sé, como que sentir que hay eco de lo que uno cree es como rico, es como sentir que estamos en sintonía. Los niños de Mm, Montessori hacen lo que quieren. Ese es otro mito wow. que de alguna manera yo me fui a España a responder un poco este mito y lo relacioné mucho con disciplina positiva. Yo no sé si tú conoces mucho acerca de esto, que es una propuesta de Jane Nelson, que nace en el año 1970, también una educadora, doctora en educación, y ella tiene 6 hijos, 7 hijos, y justamente decía, una de sus frases célebres es, ¿de dónde sacamos la loca idea de que para que un niño se sienta bien tenemos que primero hacerlo sentir mal? Para que un niño se porte bien, perdón, tenemos que hacerlo sentir mal. Y de alguna forma, disciplina positiva nos lleva a entender los límites que los adultos tenemos que propiciar en la infancia, pero desde el respeto y desde el entendimiento mutuo. Y conecta perfecto con Montessori, por eso quiero escucharte, pero un poco contarte cómo lo miro yo. Ajá. Bueno, a ver, aquí vamos a partir por poner atención al enunciado, ¿no? Los niños hacen lo que quieren. Bueno, creo que en la sociedad en la que vivimos, hacer lo que uno quiere está muy mal mirado, ¿no? Porque parece que uno no tiene que hacer lo que uno quiere, sino lo que te han dicho que tienes que hacer. Entonces ya si uno hace lo que quiere, se está escapando un poco de la norma y bueno, sabemos que el que se escapa de la norma, generalmente su destino es ser castigado. Entonces, como que nadie quiere ser castigado, entonces nadie quiere hacer lo que quiere. Yo al contrario, creo que en las escuelas Montessori, aunque pueda parecer un juego de palabras, a mí me parece que los niños quieren lo que hacen. Mm, He visto en lo que hablábamos delante, ¿no? En un salón Montessori, lo maravilloso es que podemos haber 20 personas haciendo 15, 10, 18 actividades totalmente distintas, mientras unos están trabajando con mapas en geografía, hay otro que está ahí con material de matemática, hay otro que está haciendo la colación, hay otro que está leyendo, hay otro que está buscando un trabajo, no ha encontrado una actividad, y en todo eso, esas diferencias encontramos que cada niño puede disfrutar mucho de lo que hace. Es como que hacer, hacer matemáticas es tan importante como pintar, o como yo hoy día no quiero trabajar en áreas porque le quiero hacer una carta a mi mamá, o quiero hacerle un regalo a una amiga con la que me he enemistado el día anterior, entonces quiero recomponer ese espacio afectivo. Entonces, por ahí lo que yo creo que el regalo bonito que le podemos hacer a nuestros niños y no olvidar a nosotros mismos, querer lo que hacemos. El otro día pensaba y decía, cuando se levanten los confinamientos, cuando se levanten todas estas barreras sanitarias, si nos dijeran, vuelven a trabajar todos los adultos y las adultas que amen lo que hacen, yo pienso que la mayoría seguiría, parece, en la casa, porque no sé si a todos nos educaron con esta idea de amar lo que hacemos, ¿no? Nos educaron con la idea de que haz eso porque te va a generar rédito económico, que es una parte de la existencia, pero no la mayor. Entonces yo siento que ahí ese mito podría reconvertirse y podríamos decir, en Montessori los niños quieren, aman, disfrutan lo que hacen. sí, qué interesante lo que comentas, Claudio. O sea, como partir desde la base de por qué no debiéramos hacer lo que queremos. O sea, cuando me dicen los niños en Montessori hacen lo que quieren, ¿y por qué no debiéramos hacer lo que queremos? ¿De dónde sacamos esa idea? De que hay que hacer las cosas que no queremos
y hacerlas felices además, porque ni siquiera tenemos que hacerlas, sino que también tenemos que demostrarle al mundo que eso parece que nos tiene contentos, aunque en realidad no nos tenga contentos. Me pasa un poco que, como te decía, mis papás nos criaron de una forma muy Montessori sin siquiera conocer a María Montessori, y nosotros los tres hermanos hemos buscado el acomodo en esta vida de hacer lo que amamos. Y hemos buscado y hoy día yo creo que una de las cosas más bonitas a la que me dedico es un poco a esto, a conversar y a hablar acerca de la educación, de la infancia, dentro de mi, obviamente, mis errores y las cosas que cometo. Intento ser la mejor versión de mí misma para mis hijos, como mamá, qué sé yo, viéndome también como particularmente como ser humano, que también es súper importante, y la gente parece que no cree que uno pueda disfrutar lo que hace. Hola, mi amor. Me preguntan, ¿qué haces en tus tiempos libres? Bueno, leo de lo que me gusta, que es crianza, educación, Montessori, pero ¿cómo? Pero después ¿qué lees? ¿Qué haces? Pero es que eso para mí es lo disfrutable. ¡Qué rico! Naranja. Cómetela. Eso para mí es lo disfrutable, es como justamente lo que hago lo disfruto, por ende no estoy buscando arrancar de lo que hago. O sea, cuando hago lo que debo hacer, que es trabajar, lo estoy disfrutando, por ende, si tengo un tiempo libre, qué rico poder leerme otro libro, qué rico poder ver un documental de esto mismo, porque lo amo. Y eso de verdad que a la gente no le cabe en la cabeza, les choca muchísimo y me dicen, ya, pero eso es como trabajar, y después, no, es que eso para mí es lo que disfruto. Y ahí como que la gente lo encuentra como no te entiendo. ¿Y qué haces para distraerte? Es que esto para mí es distraerme, porque es lo que amo. Un poco lo que les pasa a los niños Montessori, como... Mamá, ¿puedes subirme a tu pierna? Sí, venga. Como que la gente no le cae en cuenta que el niño está aprendiendo. Mira, la Jacinta. Hola, dile. Es Claudio. Hola, Jacinta. Que la gente justamente está aprendiendo, los niños están justamente aprendiendo con haciendo lo que quieren. O sea, como que se puede. ¿Sí? Sí, es verdad. No hay que disociar. Creo que pagamos muy caro cuando disociamos esto de tener que aprender y disociamos el aprender del gozo, ¿no? Del placer. Parece que unimos aprender a sufrimiento y de ahí no nos hemos salido. Y empezar a aprender con gusto es una experiencia que tenemos que abrirnos a que la vivan los niños y nosotros los adultos también. También. Nos sentimos muy gratos y sorprendidos cuando aprendemos algo y parece que no nos hizo sufrir, no nos hizo mal. Entonces, bueno, si nos gusta a nosotros aprender, que nos enseñen bonito, como dicen, también así con los niños. Sí, tal cual. Qué interesante toda esta conversación. Bueno, Claudio, agradecerte muchísimo Mamá mía. el tiempo. Es naranja. Agradecerte muchísimo tu tiempo, recordar que estamos en pandemia y estamos todos en la casa con los hijos, una realidad. Tratar de acomodarse a esta situación también. Y nada, pucha, fue muy genial. Espero poder abrir otro espacio similar contigo, de otros temas, y tantas cosas por hablar, tantas cosas en que andar y en que mostrarle a la gente cómo las cosas se pueden hacer distintas. Y nada, agradecidísima. No, mi agradecimiento y también son para ti, para Jacinta ahí que se nos unió una panelista más a última hora. Así que bueno, también en la disposición para seguir conversando. Siento que nos hace falta mucha conversación. Qué rico que este tiempo, por buena o por mala, nos haya hecho parar y Sí. conversar de temas que son tan importantes, pero que a veces se nos pasan. Y ya llegó el momento de empezar a imaginar cosas nuevas. Así que muchas gracias, Steffi, también a ti. Gracias, Claudio, que estés bien. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Un abrazo virtual. Chao.